Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde el análisis que usted hace también en su condición en este momento de senador, ¿qué cree usted que persigue Nicolás Maduro con lo que está haciendo? Es evidente que hay un problema de seguridad en la frontera, pero los que muchos o nadie entiende es por qué precisamente en este momento Nicolás Maduro está tomando esta actitud tan hostil frente a Colombia. Mire, primero déjeme hacerle un comentario. Eso que acabamos de ver en el informe de ustedes, de estas familias pidiendo el derecho a la reunificación, eso es un problema mayor. Eso debería ser la prioridad del gobierno colombiano. Es desgarrador ese informe, lo que están viviendo estas familias. ¿Qué persigue el tirano de Venezuela? Yo creo que persigue lucirse en Venezuela, pero yo creo que le va a salir al revés para favorecerse en las elecciones del 6 de diciembre. Otros han dicho que justificar la suspensión, la eliminación de esa fecha electoral. Pero eso es muy propio de las dictaduras que tienen ese veneno marxista. Cómo van aumentando la represión, el desafío a los vecinos, etcétera, para consolidarse. Y déjeme hacerle esta anotación, Jefferson. Los hechos recientes han puesto en evidencia el problema, pero no han sido el principio del problema. El problema inició desde hace unos 3 años. El gobierno de Venezuela, la tiranía, ha tenido cerrada la frontera, ha privado a los ciudadanos del derecho natural en la frontera de cruzar libremente, de vivir libremente. Son los mismos, nuestros compatriotas de Cúcuta, nuestros hermanos de San Antonio, y los han separado. Allí la realidad de los últimos años es que los venezolanos no han tenido capacidad adquisitiva para comprar en Colombia, ni los colombianos han tenido que comprar en Venezuela. ¿Sabe quiénes eran los únicos que estaban pasando? Venezolanos que venían a Cúcuta a trabajar, porque con un día de salario se ganaban, en Colombia se ganaba el equivalente a un mes de salario en Venezuela. Es una crisis vieja, con estos agravantes ahora, y es desgarrador el testimonio de las familias. Imagínense un padre colombiano, una mamá, que estemos oyendo o viendo estos testimonios y que tengamos familia, vernos en esa situación de la familia separada por un tirano, y el otro gobierno, para no indisponer a un grupo terrorista, no se atreve a reclamarle al tirano. Señor viceministro de Justicia, Rafael Nieto, ¿cuál es su opinión? ¿Qué cree que persigue el presidente Nicolás Maduro con estas acciones y con esta estrategia diplomática que ha venido adelantando ya en los últimos 33 días de defensa completa de esas decisiones que ha venido ejecutando? Coincido con el presidente Uribe. Me parece que aquí lo que busca Maduro es galvanizar a la ciudadanía y a la opinión pública venezolana, despertando un sentimiento nacionalista, un sentimiento xenófobo contra Colombia y contra los colombianos, y a través de esa vía posicionarse mejor para las elecciones de diciembre, al mismo tiempo que eventualmente da razones y excusas para suspender las elecciones del 6, o bien en todo el territorio venezolano, o bien en algunas zonas de frontera donde además la oposición ha sido tradicionalmente más fuerte. Acuérdese usted que la oposición ha ganado sistemáticamente en San Cristóbal y en general en el Táchira y en el Zulia. Dicho esto, uno tendría que preocuparse y suponer que a pesar de los puños encontrados, amorosos, cariñosos entre Santos y Maduro, como nos ha mostrado la televisión, no puños de enfrentamiento ni mucho menos, sino al contrario, el presidente Maduro probablemente va a provocar nuevos incidentes en frontera de aquí hasta diciembre, y tendríamos que estar preparados para eso. Y eso me parece que queda probado porque lo que ha ocurrido en la zona de frontera ha sido progresivo, sistemático y escalando. No solamente fue el cierre de la frontera, no solamente fueron las deportaciones masivas, sino que ahora en los últimos 10 días nos hemos encontrado con las violaciones a la soberanía colombiana por parte de aviones de Venezuela y con ingresos de miembros de la Guardia Nacional Venezolana a territorio colombiano. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, para finalizar esa entrevista quisiera saber qué opinión tiene usted de la postura que en este momento, o la posición mejor, en la que quedó la diplomacia colombiana en el continente. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos había pedido de alguna forma
negociar o buscar un acuerdo a instancias de la OEA, pero finalmente terminó negociando a instancias de la CELAC y de UNASUR, y se terminó dando este encuentro fue precisamente con el presidente Nicolás Maduro a instancias de estos dos organismos regionales y no de la OEA como inicialmente lo había pedido el presidente Juan Manuel Santos. Pues ese bloque del ALBA es muy fuerte en todos los organismos, pero por lo menos a Colombia en el pasado la tenían que respetar, así no gustara nuestra política, así estuvieran en contra. El actual gobierno dijo que cambiaba la diplomacia, que porque nosotros estábamos aislados. Estábamos aislados, no. Íbamos por un camino mejor que el de Venezuela y otros países y por lo menos nos respetaban, queridos amigos. Entonces, veo muy grave que estemos derrotados en toda parte. Una lección, Jefferson. La diplomacia del apaciguamiento a los tiranos, lo único que consigue es que irrespeten a la ciudadanía del país, que irrespeten al país. Eso es tan equivocado como pretender amansar un tigre con coles. Termina uno en el vientre del tigre. Si usted me permitiera referirme a dos cortinas de humo, Jefferson. Presidente, adelante. Sí, no, míreme, porque el tirano dice que la violencia en Venezuela es por los paramilitares de Colombia y con eso justifica toda esa acción violatoria de los derechos humanos. La violencia en Venezuela es porque el gobierno ha promovido unos grupos criminales privados que llaman los colectivos, ha incendiado el odio de clases, le ha dicho a la población pobre que hay que odiar y matar a los ricos, y el gobierno de Venezuela ha permitido que Venezuela sea lugar de alojamiento de terroristas colombianos y de cautiverios secuestrados. Y dice que la mala situación económica es por la guerra económica de Colombia. Allí tenían 11.000 empresas, les quedan 5.000. Y esas 5.000 trabajan en las peores condiciones. Han expropiado 7 millones de hectáreas y esas 7 millones de hectáreas hoy no producen. Para comer tienen que importar. Y unos corruptos cercanos al régimen de Chávez y Maduro, los boliburgueses, a quienes les han asignado todos los contratos, especialmente el control de las importaciones, han llevado para el extranjero toda la plata del saqueo de Venezuela. Esto es muy importante que lo sepa la comunidad internacional. Por eso abusé de ustedes, Jefferson, para referirme a esas dos cortinas de humo. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. A ustedes muchas gracias y mi saludo al doctor Rafael Nieto. A usted, expresidente, muchas gracias. Doctor Rafael Nieto, para finalizar quería conocer su concepto frente al estado en el cual se encuentra en este momento la diplomacia colombiana. ¿Usted qué diagnóstico hace del trabajo que ha venido haciendo la canciller y, por supuesto, estos últimos hechos que marcan de alguna manera negativamente la posición de Colombia en el hemisferio? Yo soy muy crítico de la Cancillería colombiana y de la canciller Holguín. Me parece que se ha equivocado sistemáticamente, una vez detrás de la otra. Ha perdido los pleitos con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, en parte por unas declaraciones desafortunadas donde sostuvo que cualquier decisión de esa Corte sería una decisión de carácter salomónico y evidentemente estaba equivocada. Ha vuelto a equivocarse designando en el equipo de abogados de Colombia a dos formidables juristas, pero que son expertos en derecho constitucional y en derecho administrativo y no son internacionalistas, así que auguro que en las próximas decisiones de la Corte Internacional de Justicia vamos a volver a perder. Ella, de la mano del presidente Santos, convirtieron a Venezuela y a Chávez en su nuevo mejor amigo y así paga el diablo a quien bien le sirve. Y ha quedado probado que de nuevos mejores amigos nada, porque ahí hay en Venezuela un régimen de carácter autoritario que tiene una dirección política e ideológica claramente definida y ciertamente la democracia republicana que hay en Colombia no es afín a esa ideología y a esos objetivos de carácter político y por eso cuando les ha resultado necesario y conveniente han calentado como han calentado la frontera. De manera que esa política de los nuevos mejores amigos tampoco funcionó.
Nos fuimos a la OEA tratando de conseguir 18 votos, anunciaban a través del periódico El Tiempo que iban a tener 21, al final solamente tuvieron 17 y quedamos derrotados, y eso en parte se debe a que no sumaron bien y no contaron bien con los votos que deberían haber tenido para efectos de esa votación, y porque se equivocaron profundamente con Panamá. Ahora, en lugar de hacer las declaraciones fuertes, contundentes, serias que está esperando el pueblo colombiano en defensa de los colombianos y de los derechos de Colombia y de su territorio, salen con unas declaraciones insustantivas, excesivamente suaves, no contundentes como deberían ser, y yo auguro que esto no queda arreglado y que vamos a seguir teniendo problemas en la frontera. Desafortunadamente, Jefferson, si usted me dice a mí, a pesar de los aplausos que durante mucho tiempo recibió la canciller, a mí me parece que la política internacional de Colombia ha sido muy mala y que estamos recogiendo los frutos. El viceministro de Justicia de Colombia, doctor Rafael Nieto, abogado, analista, columnista de opinión, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Gracias a ustedes por invitarme a dar mis opiniones. Muy bien, antes de irnos a la primera pausa comercial, les voy a leer algunas de las respuestas que entregan ustedes a las cuentas de Twitter a la pregunta que les hacemos el día de hoy. Tras la declaración conjunta que firmaron el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Maduro, ¿qué opinión le queda a usted de la diplomacia colombiana? Vamos a leer algunas de las opiniones que llegan en este momento. Nicolás Martínez nos dice, la diplomacia colombiana es mediática, blanda, estéril, lenta, reactiva, ineficiente y rehén del proceso de paz. Angie nos dice hasta ahora, deja mucho que desear. Una tarea tenía el presidente, hacer respetar los derechos de su pueblo. Fue muy difícil cumplirle al país. Y Efrey nos dice hasta ahora, pienso que la diplomacia no funciona con dictaduras. Bueno, vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando esa reunión desde otra arista de opinión. Nos va a estar acompañando el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien actualmente es el secretario general de UNASUR. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.